El dextroprofeno es un fármaco que pertenece a la familia de los AINES, es decir, antiinflamatorios no esteroideos con carácter analgésico. El dextroprofeno lo podemos encontrar en el mercado sanitario y farmacéutico bajo el nombre comercial de Enantium. Y aquí podemos observar la estructura y conformación química del dextroprofeno. Recordando que el dextroprofeno, al igual que otros hermanos como por ejemplo el naproxeno, el ibuprofeno o incluso la propia imagen especular y estereoisómera del dextroprofeno, es decir, el ketoprofeno, proceden de una misma molécula madre, siendo en este caso lo que se conoce como el ácido propiónico o también conocido como ácido propanoico. En este caso, el dextroprofeno tiene unido a la molécula del ácido propanoico dos anillos aromáticos, mientras que, por ejemplo, el ibuprofeno posee solamente un anillo aromático unido a la molécula madre del ácido propiónico o propanoico. De carácter general y con acción periférica en el organismo, el dextroprofeno se usa para el tratamiento del dolor, especialmente del dolor de tipo leve a moderado, aunque siempre tenemos que valorar otras opciones que puedan existir, así como también seguir la escala analgésica de la Organización Mundial de la Salud. Pero también podemos utilizar el dextroprofeno en otras situaciones, como por ejemplo en la artritis y en el reuma. A pesar de ser uno de los analgésicos más recetados y consumidos en la actualidad, junto con otros como por ejemplo el ibuprofeno o el metamizol, el dextroprofeno está totalmente contraindicado en ciertas situaciones donde algunas de ellas se obvian. Por ejemplo, está contraindicado en la propia alergia al medicamento y cualquier derivado del ácido propiónico, como por ejemplo el ibuprofeno o el naproxeno. Tampoco se debería de utilizar en ciertas afecciones, como por ejemplo en el asma, la rinitis, la urticaria. Mucho cuidado también en su uso en pacientes que presenten hemorragias y otro tipo de gastroenteropatías, como por ejemplo sangrados, en la úlcera gástrica, en la colitis, las enfermedades de Crohn. También no se debería de utilizar en pacientes con coagulopatía debido al mecanismo de acción que veremos más adelante del dextroprofeno. Tampoco lo utilizaríamos en las deshidrataciones y no debería de utilizarse tanto en la insuficiencia cardíaca, hepática y o renal, debido a que el metabolismo de casi todos los AINES corresponde a un área hepática y también el dextroprofeno, casi como la mayoría de los AINES, tiene una excreción renal. Y de nuevo también tenemos que tener en cuenta ciertas precauciones. Volvemos de nuevo a su uso tanto en la insuficiencia hepática y o renal. En pacientes geriátricos, es decir, la tercera edad, que pueden ser más sensibles a la aparición de adversidad con la administración del dextroprofeno, y también puede haber cuadros de tolerancia. Mucho cuidado en pacientes que presenten edemas o que haya una predisposición a desarrollar edematizaciones, así como también en otras afecciones cardiovasculares como la hipertensión arterial, la insuficiencia cardíaca, en otros tipos de vasculopatía. Por supuesto, no mezclaremos dos AINES a la vez. O damos el dextroprofeno o damos otro, pero nunca mezclarlo. Puede haber una sinergia entre ellos. Volvemos a repetir que mucho cuidado con la administración del dextroprofeno en pacientes anticoagulados, en aquellos que tomen warfarina, heparina o incluso el acenocumarol, especialmente en poblaciones geriátricas. Siempre debemos de cuidar a nuestros mayores. Y del mismo modo en poblaciones jóvenes, es decir, los AINES, mucho cuidado en su uso en pediatría.
También debemos de recordar que puede haber una interacción con el ácido acetil salicílico, ya que los AINES y la aspirina, el ácido acetil salicílico, comparten casi el mismo mecanismo de acción. Y también deberemos de evitar el dextroprofeno con hemostáticos y también deberemos de hacer un control renal y o hepático en aquellos pacientes que estén en un tratamiento a largo plazo con el dextroprofeno. El mecanismo de acción del dextroprofeno es casi el mismo que el de cualquier AINE, es decir, antiinflamatorios no esteroideos con carácter analgésico. El dextroprofeno tiene un objetivo y es inhibir la enzima ciclooxigenasa, evidentemente en sus variantes la COX-1 y la COX-2. Es decir, el mecanismo de acción del dextroprofeno y de la mayoría de los analgésicos de tipo no esteroideos, en este caso los AINES, es más o menos igual que el de el ácido acetil salicílico, es decir, la pirina. ¿Qué conseguimos con la inhibición de la ciclooxigenasa en cualquiera de sus variantes? Una disminución de la producción de mediadores celulares, en este caso las prostaglandinas y los tromboxanos. Las vías de administración del dextroprofeno suelen ser muy variadas, especialmente en un tipo de ellas, ya que el dextroprofeno, debido a su presentación farmacéutica, lo podemos encontrar para su administración enteral mediante comprimidos y cápsulas, y también, a diferencia de otros semejantes como por ejemplo el ibuprofeno o el naproxeno, el dextroprofeno lo podemos encontrar en forma parenteral para inyección tanto intravenosa como intramuscular. La posología más habitual del dextroprofeno suele ser muy versátil y tenemos dosis para dar y regalar, pero siempre atendiendo al tipo de dolor que nos vayamos a enfrentar. No es lo mismo una dosis para el dolor oncológico que para un dolor osteomuscular. Por ejemplo, si utilizamos la vía oral para la administración de dextroprofeno, podemos utilizar una dosis mínima de 12,5 miligramos cada 4 o 6 horas, o incluso subir esa dosis a 25 miligramos cada 8 horas, administrando un máximo de 75 miligramos diarios y no pasar de ahí. Que utilizamos la vía parenteral, tanto intravenosa como intramuscular, para el dextroprofeno en el tratamiento de un dolor leve moderado. Podemos utilizar una ampolla de 50 miligramos cada 8 o 12 horas, administrando un máximo de 150 miligramos cada 24 horas, es decir, 3 ampollas al día como máximo. Al igual que la mayoría de los AINES, se requiere una priorización de la vía oral sobre las vías parenterales. Es decir, si podemos evitar la inyección tanto intravenosa como intramuscular de dextroprofeno, mejor. Y también en poblaciones geriátricas y que puedan sufrir insuficiencia hepática y o renal de algún paciente que tenga hepatopatía o nefropatía, utilizaremos una dosis única, una dosis reducida de 50 miligramos, una ampolla, cada 24 horas o diaria, pero siempre sujeto a prescripción y decisión facultativa. Dentro de la compatibilidad e incompatibilidad del dextroprofeno con el resto de la farmacología existente, deberemos realizar una revisión bibliográfica de la misma, ya que usualmente el dextroprofeno no suele estar contraindicado en una compatibilidad ENI o incluso en la misma disolución,
pero puede haber ciertas interacciones que debemos de tener en cuenta, como por ejemplo, puede haber una potenciación del efecto del dextroprofeno o una sinergia en adición con otros AINES, es decir, con su propia familia, con salicilatos, como por ejemplo el ácido acetilsalicílico, mucho cuidado en pacientes que tomen el Adiro. Puede haber también sinergia con anticoagulantes orales, volvemos a lo mismo con pacientes que tienen tratamiento, como por ejemplo el acenocumarol. Y puede haber un aumento de hemorragia si ya de por sí el paciente tiene sangrados, más en el ámbito gastrointestinal. Y el dextroprofeno, como la mayoría de los AINES, pueden disminuir el efecto de ciertas sustancias, como por ejemplo de los diuréticos, de los IECAs, los aminoglucósidos y también de los beta bloqueantes. Por eso siempre revisar el historial clínico del paciente. El dextroprofeno suele ser un fármaco muy seguro, como casi la mayoría de todos los analgésicos, pero no por ello está exento de provocar efectos adversos, los cuales suelen ser mínimos, pero pueden aparecer y debemos advertirlos en cuanto hagan su aparición. Algunos de ellos son la presencia de dispepsia, así como también dolor abdominal. Por supuesto, como casi todos los AINES, puede producir úlceras gastrointestinales, sangrados y gastritis. Puede haber mareo, sueño, cefaleas, erupciones. Puede incluso provocar también fatigas y malestar general. Y quizás el efecto adverso más importante del dextroprofeno y casi de la mayoría de los antiinflamatorios no esteroideos de carácter analgésicos, es decir, de los AINES. La presencia o instauración de hemorragias. Y también tenemos que decir que el dextroprofeno en el embarazo y la lactancia tiene categoría D, es decir, no se debe de administrar. Se ha demostrado que el dextroprofeno puede causar daño fetal en la gestación y se excreta por la leche materna, por lo cual le puede producir daño al lactante. Tanto en la gestante como en el lactante no daremos nada de dextroprofeno. Finalmente nos queda decir que el dextroprofeno, casi como la mayoría de todos los AINES, no se ha demostrado ni hay estudios suficientes que avalen una dialización del mismo, por lo cual su uso en diálisis sería muy precavido y suele requerir el dextroprofeno un ajuste de dosis, especialmente en aquellos pacientes que tengan un grado de nefropatía, no tiene por qué ser muy alto. Por ejemplo, en un incremento de creatinina menor de 60 mililitros por minuto, administraremos una dosis única de 50 miligramos diario, es decir, una dosis aproximada a la que se utilizan en pacientes geriátricos en la tercera edad y en las propias insuficiencias hepáticas y, volvemos de nuevo, renales. También tenemos que decir que el dextroprofeno, al ser un fármaco que incluso teniendo receta, como todos los AINES, siempre hay que evitar la automedicación. Hay que guiarse por el criterio facultativo, sea especialista o por médico de familia o cabecera, pero nunca tomar analgésicos por cuenta propia. Y también tenemos que decir que el dextroprofeno, como otros analgésicos, en este caso el paracetamol, el ibuprofeno o el metamizol, está considerado por la Organización Mundial de la Salud como un medicamento esencial en el ámbito hospitalario.